A continuación sigue la línea de sistemas de cómputo, que es criptografía y seguridad. Es la línea que tiene más miembros del departamento de computación. Nos va a hacer favor de nuevo el doctor Cuauhtémoc de presentar la línea. Y particularmente espero que les guste mucho esta línea. Bueno, es la más numerosa porque aquí tienen a todos los miembros. Les digo con orgullo que somos la línea con el menor promedio de edad. Gracias a la doctora Rizwan estamos por abajo de los 40 años. Entonces, bueno, aquí ¿por qué pasó esto? Bueno, porque hemos sufrido algunas bajas que se las llevó el capitalismo, ¿no? Se fue, el profesor que teníamos pues fue absorbido por la iniciativa privada de los Emiratos Árabes Unidos, entonces solo quedamos nosotros dos, ¿no? Se fue a un puesto muy importante de gerente científico de un laboratorio allá precisamente de investigación en visión por computadora y en criptografía. Entonces, la importancia de la criptografía y la seguridad. En el área de computación teórica hablaron mucho de criptografía, pero bueno, en general aquí esta parte de criptografía es un área muy, podemos decir que es atractiva y puede ser elegante y de cierta manera muy práctica, y es una conjunción porque la criptografía tiene muchas aplicaciones ya de lo que es la computación teórica. El problema que les mostró la doctora Dolores, pues cabe señalar que ustedes pueden hacer criptosistemas utilizando problemas como el TSP, ¿no? Se puede hacer, y pues no sé, ustedes han escuchado por ejemplo lo que son los bitcoins. Esta es una aplicación sobre criptografía, ¿no? Muy práctica, y que bueno, tiene tiene una filosofía muy bonita, ¿no? Muy anticapitalista, quitarnos a los bancos de en medio, utilizar las redes peer-to-peer, y bueno, todo esto está basado en la resolución de problemas difíciles, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que para poder generar bitcoins ustedes necesitan calcular cierto tipo de funciones hash. Funciones hash para las que ustedes utilizan, por ejemplo, cuando se guarda un password en una base de datos, nunca guardan el password, ¿no? Sino guardan el hash del password. ¿Por qué se hace esto? Porque teniendo la salida del hash es muy difícil saber qué lo generó, ¿no? Entonces ese password es prácticamente imposible de recuperar, y ese tipo de funciones pues se utilizan para generar estas criptomonedas. Esto es el logo de Telegram. Todos los mensajeros que ustedes utilizan, como el WhatsApp o el mismo Telegram, Signal, todos ellos tienen atrás un protocolo de seguridad, otra vez, ¿no? Basado obviamente en implementaciones, en programación y demás, pero siempre va a haber atrás de esto un problema matemático que computacionalmente es difícil de resolver, ¿no? Hay problemas muy famosos, como es el problema del logaritmo discreto o el problema de la factorización de números enteros, que incluso han dado a la gente que ha propuesto criptosistemas con ellos, les ha dado el premio Turing, ¿no? Que mencionó la doctora Sonia, que era como el Nobel. Precisamente hace unos años estuvo aquí Adi Shamir, que es una de las personas más importantes en lo que es criptografía, y él es del Instituto Weizmann de Israel, y él estuvo aquí en el mismo auditorio pues dictando una conferencia, ¿no? sobre bueno, sus logros que ha tenido en criptografía. También hay algo muy importante últimamente que se ha puesto muy de moda, que son los sistemas electrónicos de votación, y estos se relacionan de alguna manera con esta parte porque aquí cuando salió el Bitcoin y demás se desarrolló un concepto llamado blockchain, y ese blockchain tiene muchas aplicaciones, y una de ellas es, por ejemplo, dar certeza a un sistema de votación electrónica. Y algo que le dio mucho auge fue cuando empezó Amazon con las transacciones en línea, ¿no? Que ustedes pudieran pagar con su tarjeta de crédito. Pues eso lo que hizo fue que se desarrollara mucho esta parte de criptografía y seguridad, y sobre todo la parte de seguridad informática, ¿no? Últimamente pues la ACM siempre hace sus reportes, y en ellos consideran que la ciberseguridad en los próximos años pues va a seguir siendo un área que va a dar, digamos, avances científicos, también
tiene mucha aplicación. ¿Por qué? Porque, bueno, prácticamente cualquier página que ustedes abran en internet, siempre les va a aparecer un candadito ahí en el navegador, ¿no? Y eso quiere decir que están utilizando protocolos de seguridad que a su vez utilizan criptografía, que a su vez está basada en problemas matemáticos difíciles de invertir, ¿no? O sea, de encontrar las funciones inversas. Entonces, digo, aquí es como a modo de introducción. Nosotros empezamos al revés, les vamos a decir dónde trabajan nuestros egresados, que es algo interesante. Algunos de ellos, por ejemplo, están en esta parte de Amazon Devices, donde hacen Alexa, y algunos otros estaban en Intel, inicialmente en Guadalajara, y ahora están en Intel en Estados Unidos. Tenemos algunos otros egresados trabajando en Amazon Web Services. Aquí les comentaba hace rato de algún estudiante que trabaja en Spotify en Suecia, en la casa matriz, y él nos ha contado que está muy contento por las prestaciones sociales que hay en Suecia, ¿no? Nos comentaba que hasta 3 años de cuidados maternos y paternos, ¿no? Entonces, imagínense nada más, ¿no? Tanto para la madre como para el padre, con tal de que tengan hijos, les están dando estas facilidades, ¿no? 3 años con salario pagado. También hay muchos egresados trabajando en Oracle, algunos otros en Qualcomm, donde se fabrican los procesadores de los celulares, los procesadores ARM. Hay algunos otros trabajando en Google, pero no crean que de conductores. Eso le decíamos, ¿no? ¿Por qué te vas a San Francisco a manejar un Uber, ¿no? Están en la parte donde se desarrolla la aplicación. También algunos más, pues aquí a nivel nacional están en instituciones de gobierno importantes, como es el Banco de México y como es el INE. En esta parte del Banco de México pues también tienen bastantes cosas de seguridad. Ustedes diario hacen, bueno, no diario, pero de repente hacen estas transferencias SPAY. Y esto es un sistema basado en herramientas de criptografía de llave pública. Y pues precisamente por eso egresados de estas áreas de criptografía bueno, han encontrado trabajo aquí, ¿no? Desarrollando los sistemas y también desarrollando pues algunos protocolos. Aquí nos faltó agregar el SAT, que a mí me sorprende porque el SAT, teniendo más de 100 millones de usuarios, se pone lento, pero no he visto que se caiga, ¿no? Entonces ahí uno de los encargados de seguridad también era un egresado de aquí del departamento de la maestría, ¿no? Precisamente. También tenemos estudiantes haciendo el doctorado en Estados Unidos, algunos otros en Francia, hay algunos que continúan aquí con nosotros. Y también tenemos egresados, o el mismo profesor que les digo que se fue a los Emiratos Árabes Unidos, y también se llevó, pues, muchos de sus egresados de doctorado ahí están también con él. Se llevaron el carro completo. Entonces, digamos, es a grandes rasgos algunos lugares donde han conseguido trabajo algunos de nuestros egresados. Yo les comentaba que esta parte de criptografía en experiencia personal, también alguna vez estuve trabajando en algunas empresas, y tan solo como consultor en la cuestión de estándares, hay unos documentos que se llaman RFCs, donde les explican, por ejemplo, una firma digital y demás. Hay empresas donde ustedes les pueden pagar simplemente para que ustedes expliquen a los desarrolladores exactamente desde la notación, ¿no? Porque a veces no se entiende la parte matemática. Lo que les puedo asegurar es que si ustedes, egresando de la maestría, van a poder leer estos documentos con mucha facilidad, ¿no? Y van a poder explicarlos a quien ustedes quieran. Nuestras áreas de investigación, pues aquí son muy variadas y se cruzan mucho con las áreas de investigación del doctor Guillermo Morales, de Juan Carlos Cubo, incluso con la doctora Dolores y con el doctor Luis Gerardo de la Fraga. Tenemos, por ejemplo, el doctor Morales también trabaja esta parte de criptografía postcuántica. Yo estoy más enfocado a la parte de clave secreta, y hacemos algunas cosas de clave pública, también la doctora Bisbane de llave pública. Tenemos algunas cuestiones de ciberseguridad, que esto ya va más en la aplicación. Estamos haciendo algunas cosas también relacionadas con el blockchain. Últimamente tenemos esta parte de criptografía ligera. Preguntarán por qué ligera. Porque con la aplicación y el auge del Internet de las cosas, pues se ejecutan en dispositivos que a veces incluso ni siquiera tienen baterías, ¿no? Como la tarjeta del metro, ¿no? Que simplemente está alimentada por inducción magnética.
estos que se llaman sin contacto. Todas sus tarjetas de crédito ya traen una cosita ahí, como el símbolo del Wi-Fi, ¿no? que implica que ustedes pueden hacer transacciones sin tener que meterla en la terminal, ¿no? Entonces, como ahí digamos que la energía que tiene el dispositivo es muy poca, pues tratan de desarrollar algoritmos criptográficos que puedan funcionar en estos dispositivos, ¿no? Que puedan funcionar con poca energía y a veces también tienen muy poca memoria, ¿no? Entonces ahí hay muchas restricciones. O sea, es tan importante esta parte de estas restricciones y por la aplicación que tiene incluso en salud. Por ejemplo, los marcapasos ahora se pueden configurar por Bluetooth, ¿no? Entonces, en lugar de, a veces van al cardiólogo, pero el cardiólogo llama a un técnico en computación, ¿no? Que llega con una tablet y se conecta a su marcapasos. Entonces, incluso imagínense, si pasa eso, pues necesitan cierta seguridad, ¿no? Para que no cualquiera pueda alterar esa información. Les decía, es tan importante que el NIST, que es quien estandariza los algoritmos de seguridad y bueno, muchas cosas más, lanzó una competencia hace algunos años para definir nuevos estándares. En este caso, nosotros tuvimos la fortuna de que pudimos participar con 3 propuestas que se quedaron en la segunda ronda, ¿no? Ya no pasamos a la última ronda, pero fue la primera vez que pudimos participar. Obviamente, bueno, fueron unas colaboraciones internacionales que teníamos con grupos de la India, de Alemania y Japón, pero pues ahora vimos que bueno, la parte matemática, en la parte de implementaciones y demás, pues tenemos aquí en el Sinvestab el grupo que pudiera hacerlo, ¿no? Y estamos trabajando en la manera de, en algún momento, poder presentar una propuesta de algún algoritmo totalmente aquí mexicana, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces seguimos trabajando en esta parte. La doctora Brisbane está más enfocada a la parte de seguridad en hardware. Por ejemplo, estas funciones PUF que se llaman físicamente no clonables son muy interesantes, ¿no? Porque son funciones que ustedes la ejecutan en diferentes dispositivos y es la misma función, pero les va a dar una salida diferente, ¿no? Entonces eso les sirve, por ejemplo, para tener una firma de un dispositivo, ¿no? Incluso si alguien de ustedes ha usado FPGAs, si ustedes graban el diseño en una parte del FPGA y guardan varias copias del mismo diseño, todas estas funciones les va a dar un resultado diferente. Entonces estos son funciones bastante útiles. También tenemos esta parte del cómputo reconfigurable, porque bueno, nosotros estamos más enfocados a la parte de la electrónica, por eso en los pósters veían que hacemos incluso análisis de potencia y ataques por canales laterales, y bueno, la mayoría, tenemos muchas publicaciones en esta parte, ¿no? De implementaciones eficientes en software y en hardware. Y bueno, lo que vemos acá, si ven, vamos desde los protocolos hasta las bases, ¿no? Obviamente, para que ustedes puedan tener un buen sistema, un buen protocolo de comunicación, necesitan tener una buena aritmética, ¿no? Y desde ahí empezamos, ¿no? Cómo multiplicar eficientemente, cómo sumar. Se les puede hacer fácil, ¿no? Pero ¿cómo multiplican 2 números de más de 3000 bits, ¿no? Cuando en su computadora solo lo máximo que pueden hacer son 64, y eso no todos saben usar esos multiplicadores, ¿no? Entonces de ahí vamos hacia arriba, ¿no? Estos ya son algoritmos criptográficos. Aquí estos los van a usar para cifrar, descifrar, firmar, verificar, para intercambiar claves. Y ya todo esto se utiliza para ciertos servicios de seguridad, como puede ser la confidencialidad, la integridad de datos, la autenticación, el no repudio, ¿no? Imagínense que alguien les manda algo y después dice, yo no fui quien se los mandó, ¿no? Pero la criptografía les da la manera de saber qué fue. O algo tan importante como la firma que tienen del SAT, ¿no? La famosa e-firma, pues eso es una aplicación precisamente de estos algoritmos como RSA. Entonces de ahí ya vamos a los protocolos, que son los que ustedes pueden ver en internet, en sus comunicaciones, o cuando hacen una llamada telefónica, o cuando mandan sus mensajes por WhatsApp. Y bueno, ya hay algunas otras cosas, como se ha puesto también muy de moda el cómputo en la nube, ¿eh? Y el cómputo en la nube también requiere mucha seguridad. Que cuando yo dejo, por ejemplo, mi base de datos en Amazon, no puedo confiar en Amazon, ¿no? Entonces me tengo que proteger incluso de ellos, ¿no? Pero imagínense una base de datos cifrada. Si para hacer una consulta yo tuviera que descifrarla, pues me voy a llevar ahí todo el tiempo del mundo, ¿no? Entonces la criptografía les ofrece herramientas en las cuales pueden ustedes ordenar los datos cifrados, por ejemplo, ¿no? No tienen que descifrarlos, ¿no? O pueden hacer comparaciones y demás, ¿no? Entonces ese tipo de aplicaciones pues también son cosas que nosotros, bueno, hemos trabajado algunas veces aquí.
De las materias que impartimos, otra vez les decía, está la de códigos y criptografía. En algunas ocasiones, para combinar la parte matemática con la parte práctica, damos en conjunto la clase, por ejemplo, con el doctor Juan Carlos. Una parte un poquito más teórica, ya yo doy otras partes más de aplicación. Tenemos una materia de seguridad en sistemas de la información, que también colabora el doctor de la Fraga. Aritmética computacional, que es lo que les decía, ¿no? ¿Cómo hacemos estas aritméticas de grandes números o cómo hacemos aritméticas en ciertas álgebras, en teoría de números y demás, ¿no? Cómo podemos, algunos algoritmos de factorización y demás. Les decía que nosotros hacemos mucho esta parte de diseño digital y VHDL, que es el lenguaje descriptor de hardware, para poder hacer precisamente estos diseños. Lo que tratamos de hacer es que tenemos algoritmos criptográficos y nosotros lo que hacemos son circuitos electrónicos que van a calcular de manera eficiente estos algoritmos. La programación paralela, que bueno, ahí también tiene muchas aplicaciones para la parte de criptografía y sobre todo ataques, ¿no? Nosotros podemos hacer muchos ataques por ejemplo, si ustedes tratan de factorizar un número que viene en un certificado del SAT, pues no lo pueden hacer en una computadora así como esta, ¿no? Sino que necesitan ya un clúster o necesitan computadoras con muchos núcleos para hacer el intento. Entonces esa parte se utiliza programación paralela. También tenemos unos datos, algunas materias más avanzadas de la parte de criptografía, esto que se llaman tópicos avanzados, porque les decía, también hemos entrado a veces en el diseño de algoritmos criptográficos y pues esos ya requieren unas matemáticas un poco más más especializadas, no difíciles, más especializadas, que se conjugan mucho, por ejemplo, con lo que mencionaban de teoría de la información, ¿no? En esta parte de programación avanzada es una materia básica, pero que nosotros para la parte de investigación requerimos mucho la parte de C y C++, y a veces incluso utilizamos lenguaje ensamblador, ya sea del X86 o de los de ARM, para programar procesadores de microcontroladores de 32 bits. Análisis y diseño de algoritmos, pues también es otra materia básica, y muchas veces nosotros damos esta parte de arquitectura de computadoras, ¿no? Que es más, tratamos de orientarlo un poquito. Sabemos que muchos luego no saben la parte electrónica y demás, pero aquí se les da un repaso, ¿no? Incluso salen con algunos conocimientos de lenguajes de descriptores de hardware y algunas arquitecturas reconfigurables. Entonces, algunos de los últimos proyectos que hemos tenido es lo que les comentaba de los algoritmos de cifrado autenticado ligeros. Acabamos de terminar una auditoría del sistema de votación de electrónica para mexicanos en el extranjero. Esto fue un convenio con el INAH y se va a usar ahorita en la elección del Estado de México y de Coahuila, aclarando que nosotros no hicimos el sistema, solamente revisamos que cumpliera con los requerimientos que pedía el INAH y demás. Y durante la pandemia hubo una convocatoria de CONACYT y nosotros metimos este proyecto, que era una aplicación que por medio del Bluetooth detectaba con quién se cruzaban, iba guardando esos datos y si alguna persona se reportaba como contagiado de COVID les mandaba una alerta. ¿Por qué hicimos esto? Porque había una iniciativa de la comunidad criptográfica a nivel internacional donde se desarrollaron estos protocolos. Obviamente estos identificadores que ustedes guardaban eran efímeros y se suponía que no podían saber quién fue el que notificó, ¿no?, que había sido contagiado de COVID. Entonces esto lo tratamos de que el gobierno nos diera su apoyo y demás. Al final quedó en un bonito proyecto porque funcionó bastante bien, pero no logramos que fuera aceptado por la Secretaría de Salud, ¿no?, porque tenían sus propios, sus propias ideas y desarrollos, ¿no? Pero al final, fue un proyecto bastante interesante, ¿no? Y también lo implementamos en hospitales para dar seguimiento al personal médico y a los pacientes que llegaban, ¿no? ¿Sí? Estuvimos en el Hospital Juárez, el de aquí de Politécnico, lo hicimos en el de Iztapaluca, de especialidades, fuimos al Hospital Civil de Guadalajara y son esos, ¿no? Entonces ahí está funcionando, ¿no? Ahorita todavía lo tienen ahí. Tenemos algunas colaboraciones internacionales que seguimos manteniendo, por ejemplo con la Universidad Estatal de Campinas en Brasil. Había algunas colaboraciones con la Universidad de Waterloo, con algunas universidades de Francia, sobre todo hay un laboratorio ahí en Saint-Étienne, Francia, que
Ellos, por ejemplo, algunas veces aquí no tenemos la instrumentación para hacer algunos experimentos, pero ellos sí la tienen, ¿no? Entonces algunos alumnos pueden ir allá, ¿no? Hacer la parte experimental. Y bueno, la parte que les mencionaba de la India y algunas colaboraciones con Argentina, Japón, Chile o Estados Unidos también. Entonces aquí, como les comento, ¿no? Algunos estudiantes, esto nos ha permitido que algunos estudiantes realicen estancias en el extranjero. Anteriormente había becas mixtas, que esto decía que les aumentaban la beca para que pudieran ir al extranjero. Todavía no han regresado esas becas, pero más sin embargo han seguido yendo algunos estudiantes, ¿no? La última que me faltó poner aquí era la de los Emiratos Árabes, que se han llevado algunos alumnos, pero ellos lo hacen con todos los gastos pagados, ¿no? Eso sí, es un poquito mejor, ¿no? La visibilidad del grupo a nivel internacional, pues hemos tenido alguna notoriedad en algunos ataques que se han hecho, algunas implementaciones de software, lo que les comentaba del diseño de los 3 algoritmos que participaron en la competencia. Hemos hecho muchas arquitecturas de hardware que se han utilizado para evaluar algoritmos precisamente en estas competencias internacionales. Y también se han hecho algunas correcciones a algunos estándares de la IEEE, ¿no? Que por ahí mencionaban cierta seguridad y al final, después de hacer algunos cálculos, se vio que por ahí había algunos errorcitos y bueno, se reportaban, ¿no? También se han ganado best papers, como comentaba la doctora Sonia, y pues también hemos participado como comité en algunas conferencias, pues digamos top del área, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos? Pues ya nos conocen a nosotros dos. Los dos egresamos del CIMBESTAP, la doctora Brisbane es de la unidad Tamaulipas, y los dos, no está por demás decirlo, que los dos somos originalmente ingenieros en electrónica. Yo soy de aquí del Poli, del vecino Zacatenco, y la doctora Brisbane es de la UAM Azcapotzalco. Por eso les decía que nuestra parte siempre se enfocó más hacia la parte de la electrónica, ¿no? Los dos estuvimos en un postdoctorado ahí en la Universidad de Jean Monnet, en Saint-Étienne, Francia, precisamente en un laboratorio de criptografía aplicada. Entonces les decíamos que seguimos teniendo ese vínculo, ¿no? con la universidad de allá. Y por último también les muestro algunas fotos. Por ejemplo, esta de acá fue el primer congreso que pude asistir después de haber hecho la maestría, que fue el Indocrypt, ¿no? Se llama, que es el Congreso de Criptografía en la India, por eso está aquí el Taj Mahal, ¿no? Aquí está la doctora Brisbane en Dubái. Aquí estamos en una escuela de criptografía en Latinoamérica, con el Cristo Redentor ahí en Río de Janeiro, ¿no? Y bueno, acá es cuando dieron el best paper en Santa Bárbara, California, y esta es una conferencia ahí en la UAS, ¿no? Ahí en Culiacán. Entonces, por mi parte sería todo y pues, muchas gracias por su atención.